Quiero dar la bienvenida aquí a los estudios de Universal a los diputados Jorge Gandini del Partido Nacional y Daniel Placeres del Frente Amplio. ¿Cómo les va, caballeros? Bienvenidos. Buenos días, muy bien. Un placer. Muy bien. Daniel es la primera vez que viene aquí a los estudios de Universal. Sí. Bienvenido. No va a ser la última. Espero que no. No, délo por hecho nomás. Gracias. Caballeros, gracias por acompañarnos. Encantado. Estamos a las 8:34 minutos. El tema que nos convoca es Venezuela. Entrevista Central. Presenta SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Bueno, yo les decía que nos convoca el tema Venezuela porque da mucho para hablar. ¿Algún comentario sobre lo ocurrido en Francia? Ustedes que son legisladores, ¿cómo lo están viviendo? Yo, la solidaridad al pueblo de Francia y creo que al mundo en general hay que empezar a analizarlo también, la solidaridad al pueblo sirio, al pueblo de Libia, al pueblo de Irak, al pueblo de Afganistán, y a España mismo, porque esto no es un hecho que de ahora, es un hecho que se genera recurrente a otras acciones anteriores que se han tomado, pero acá estamos frente a un hecho realmente de caos. No nos olvidemos en España, en Madrid, la situación anterior. Y bueno, hoy le toca al pueblo de Francia, también a un medio de prensa, también fue anterior a esto. Entonces yo simplemente la solidaridad y espero que empiece a bregar por lo menos la sensatez y la condición política que precisa el mundo, ¿no? En un momento hay desviaciones a condiciones de mercado y creo que la política tiene que influir mucho más en la armonía de buscar un clima de paz y democracia, ¿no? Uh-huh. Gandini. Bueno, del mismo modo, la consternación, la condolencia, la solidaridad, pero también la condena franca y clara, el repudio a los actos de terrorismo. Este es un ataque contra París, pero en realidad es un ataque contra los valores de la democracia, de la república, de la convivencia, de la paz. Absolutamente efectivo. 8 personas lograron desestabilizar no solo un país, sino una región y poner otra vez, como cuando las Torres Gemelas, al mundo en cuestión. Nadie está a salvo. Este modo de ataques no ponen a ningún ciudadano fuera del peligro, no buscan el objetivo, sino que lo que buscan es sembrar el terror entre la gente. Ahora, supongo que en aquella zona, porque uno empieza a mirar y los autos se alquilaron en Bruselas y estaban en la región, y no son árabes, son básicamente franceses enrolados en esa columna del islamismo radical los que participaron. Y Francia tiene 7 millones de musulmanes, y el ataque es en la zona de mayor integración y convivencia. Si eligieron un lugar para poner en cuestión esa integración y esa convivencia social con todas las formas y razas y religiones, porque Francia así lo es, ponen todo eso en cuestión. Nadie estará tranquilo ni seguro al ir a un espectáculo, a estudiar, a trabajar o tomarse un tren. Bueno, entonces son efectivos, logran instalar el terror, y esto quizás es la continuidad de las Torres Gemelas y de una nueva forma de guerra con la que tendríamos que convivir, donde ha tomado la vanguardia un sector radical, extremista, fundamentalista. Esta gente fue expulsada de Al Qaeda por Osama Bin Laden, porque eran muy radicales. Es insólito, es brutal, es insólito, ¿no? Al Qaeda condenó de alguna forma, les digo que los métodos. Exacto. Al Qaeda, ¿no? Entonces, esta gente es la que lapida, secuestra mujeres, tortura, decapita, qué sé yo. Estamos frente a una cosa nueva que hay que mirar con mucha claro. atención. Y ser muy responsables en todo lo que se hace en la materia, ¿no? Bueno, caballeros, el motivo de este encuentro tiene que ver con las elecciones en Venezuela y todas las repercusiones que están teniendo. Se han cuestionado, todo el gobierno venezolano ha sido cuestionado, está en tela de juicio. Hay quienes están de acuerdo con esos cuestionamientos, otros en mayor medida no. Es el punto de partida sobre este tema, ¿no? Teniendo en cuenta además la importancia que tiene en estos últimos años Venezuela para nuestro país. Vamos a comenzar con el diputado Jorge Gandini a propósito de cuál es su lectura en el contexto en que se mueve Venezuela hoy
una delegación del Partido Nacional va a concurrir a las elecciones al Congreso, no ha sido invitada, pero va a ir igual. Creo que es un punto de partida para comenzar, teniendo en cuenta su punto de vista con respecto al escenario que se vive en Venezuela. Sí, exactamente. Hay un proceso electoral que es muy importante en una etapa de la historia de Venezuela compleja, repleta de medidas autoritarias, con una democracia muy cuestionada y con una eficiencia de gestión muy cuestionada. Venezuela no ha podido montar o instalar un sistema productivo que le permita la independencia económica. De ningún modo, está peor que antes. Y el régimen claramente populista instalado por el chavismo, ahora seguido y empeorado por Maduro, pone en cuestión las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. ¿Por qué nosotros queríamos estar como Parlamento? Y el Parlamento no lo aprobó, porque Venezuela es además un socio de Uruguay, lo es en el Mercosur y lo es en la UNASUR. Y allí hay reglas establecidas en el acuerdo por los países en cuanto al mantenimiento y cumplimiento de las reglas democráticas, y estas son las que están en juego. Estar presentes de algún modo nos acerca a los hechos para ser protagonistas de los mismos a la hora de tener que tomar decisiones, porque a lo mejor las tenemos que tomar en relación a Venezuela, un socio que tiene obligaciones como las tenemos todos los que estamos en el acuerdo. El Parlamento no quiso. El Parlamento entendió que no estábamos invitados, la verdad, un argumento demasiado formal. Tampoco estaba invitada la delegación de parlamentarios europeos, los europarlamentarios fueron igual, no estaban invitados, porque entendieron que así debían hacerlo. Nosotros pensábamos que debíamos ir, no como observadores, eso requiere una calidad jurídica que no teníamos, pero sí asistir. Pero el Parlamento no quiso. En ese caso, entonces, los diputados del partido entendimos que aquellos que tuviéramos voluntad de hacerlo por nuestros medios lo teníamos que hacer, y 12 compañeros vamos a estar asistiendo entre el 3 y el 4 de diciembre, vamos en dos tandas, estaremos llegando aquí el 8, para estar presentes, desplegados en el territorio de Venezuela, en distintos distritos electorales, distintas regiones, para ser simplemente testigos de lo que allí está pasando. Que haya ojos de la comunidad internacional, parlamentarios, periodistas, personalidades, achica el margen de cualquier tentación de meterle mano al resultado electoral. Diputado Placeres. No, yo creo que Venezuela está en el ojo de la tormenta. Esta es una visión muy particular mía, porque allí confluyen la mayor reserva de hidrocarburos del mundo, debe ser la segunda. Y creo que ya desde el proceso que vivió el chavismo con la figura del Chávez, 14 elecciones, de las cuales perdió una, y fue contactada la pérdida, o sea, reconoció la pérdida. Y en la última elección que participó Chávez logra la votación, una diferencia de un 10%, que mueven 18 millones de votantes. No son elecciones obligatorias, cosa que yo lo dije el otro día en el Parlamento. Esto tendríamos que reflexionarnos nosotros que defendemos la democracia, la participación de la gente. Si a veces participa porque se le obliga a participar, o participa por voluntad de cambiar las cosas. Acá se movieron en la última elección de los 18 a votar, 15 millones salieron a votar, de los cuales 6 millones y algo fueron para Chávez y 5.700.000 para Capriles. Es una sociedad notoriamente dividida de opinión, es real, no es una cuestión de... No hay un porcentaje que uno puede visualizar en otros países, un porcentaje alto que va hacia a una tendencia de estrategia o no. Y bueno, ahí confluyen determinadas visiones distintas. Creo que no creo que el país sea como se dice desde afuera. Me gusta que vayan diputados del resto de los partidos en Uruguay. ¿Está de acuerdo con que vayan? Yo estoy de acuerdo. Bien. Siempre estuve de acuerdo. Lo que creo que el Parlamento no votó en la visión de ir nosotros, al no ser invitados, de participar en algo que no te invitan, pero claro, sí como ciudadano del Uruguay a participar. Me parece que va a ser muy buena la opinión después
que se vaya y se confluya en el acto eleccionario. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Antes que fueran las elecciones en Argentina, estaba una visión parecida. Con los resultados de la elección argentina, la visión cambió. Yo creo que nosotros no podemos aventurarnos a avanzar o a opinar fuertemente de la condición que se va a generar el 6 de diciembre, que son elecciones legislativas, ni siquiera son presidenciales. Ajá. Creo que tenemos que apoyar y ayudar, como bien decía el diputado Bandini, transcurrir por la ciudad de Venezuela en varios ámbitos, en varios distritos, y después que haya un encuentro objetivo de la situación. Yo lo que espero que gane en Venezuela es el pueblo venezolano. No, creo que es la realidad que aspira todo ciudadano que va de acá de Uruguay a observar, es que gane el pueblo venezolano. Ajá. Yo quiero compartir con ustedes las palabras del presidente Nicolás Maduro, que han dado lugar a la mayor polémica en las últimas semanas. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Venezuela, por favor. Si se diera ese escenario hipotético negado y transmutado, yo gobernaría con el pueblo, siempre con el pueblo y en unión cívico-militar. Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Escúchenme. Con la Constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste, como sea. Bueno, y a partir de estas palabras uno puede decir que puede estar cuestionado, ¿no?, la democracia en todo esto. Yo quisiera tener vuestros puntos de vista, por ejemplo, el diputado Gandini. Bueno, lo que pasa, lo que dice Maduro, que escuchamos ahora, lo confirma, pero las palabras de Placeres parecen no advertir que la cuestión en juego no es el acto electoral en sí mismo, es cómo se llega al acto electoral. Se llega en Venezuela a un acto electoral donde los medios de comunicación y los periodistas están amordazados, algunos cerrados, otros perseguidos y presos. Se llega a una elección donde hay candidatos presos, como es el caso de Leopoldo López, cuestionados incluso por el propio fiscal que acusó, que denuncia las presiones a través de las cuales tuvo que hacer esas acusaciones, y luego se exilió en los Estados Unidos con su familia por miedo. Se llega con una cantidad de gente proscripta, allá se llama inhabilitados. Inhabilitado, no hay un solo inhabilitado del gobierno, ni uno. Los inhabilitados son todos de la oposición. Se llega a un proceso en el cual el presidente de la República dice: gobernaremos con el pueblo y haremos una alianza cívico-militar, expresión que conocemos nosotros de los años de la dictadura aquí en Uruguay. Es decir, todo esto nos recuerda una etapa en la que vivió el Uruguay, donde había presos, había proscriptos, había medios que no podían hablar, no había libertad de prensa y había un gobierno cívico-militar. Por lo tanto, yo creo que el contexto ya pone en cuestión clara y decididamente el sistema democrático. Los antecedentes también. En la elección del 2013, no sé de qué limpieza se habla, porque a las 7 de la tarde se cayó el sistema, el voto es electrónico, la gente aprieta un botón, no queda ningún documento. A las 7 de la tarde se cayó el sistema y se rehabilitó a la 1 de la mañana y ganó el chavismo por 0, algo. Es decir, no hay tranquilidad respecto a eso, pero además el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, es acusado por la propia OEA de tomar parte y de ser parte del aparato gubernamental y no el órgano independiente de justicia. Es decir, que la oposición y los ciudadanos que quieren expresarse libremente ya tienen una cantidad importante de libertades coartadas. Hay 3 estados, 23 municipios bajo estado de excepción. Son precisamente los lugares donde ganó la oposición, y estar bajo estado de excepción permite que el régimen, y a través de los gobernadores, intervenga en las reuniones, pueda ingresar a los locales, llevarse los archivos. Es complicado, ¿no? Diputado Placeres. Sí, el hombre y la circunstancia predomina para todos lados, inclusive en la declaración de Maduro, en esa declaración. ¿Por qué le digo esto? Porque puedo sacar o entender o interpretar un contexto distinto al que está planteando Maduro, ¿no? Acá hay una elección legislativa.
no son presidenciales, primera cosa. Está clarísimo. El autobombo que hay a nivel desde afuera de Venezuela, bueno, hay elecciones como que si gana, se incrementa la mayoría de la oposición en la Cámara, Maduro se tiene que ir. Yo creo que la interpretación que yo hago es que eso es lo que dice Maduro. Es lo que le está pasando a Dilma hoy. Dilma está gobernando un país donde no tiene mayoría. Podría haber pasado en Uruguay, voy a decir más. Al último momento Uruguay, el oficialismo accede a la mayoría parlamentaria. Pero en realidad, acá lo que hay, yo quiero aclarar algo, el contexto político de Venezuela comparativo con Uruguay, como se vive en Uruguay la política, es muy distinto. Un país cívico-militar, como es en Centroamérica la mayoría de los países. No es nuevo que en Centroamérica exista esta mancomunión cívico-militar. Entonces yo creo que está fuera de contexto el planteo que hace la prensa de esa anotación. Yo creo que lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro es decir, más allá del resultado, yo seguiré gobernando con el pueblo y con los militares, en el sentido de que es un gobierno cívico-militar. Esa es mi interpretación. Yo creo que la Constitución venezolana reafirma la posibilidad de ir a un referéndum revocatorio, que es la única Constitución que lo tiene. Yo creo que si se puede hacer de varias vías, se puede hacer con mayorías parlamentarias, con los votos del Parlamento, se puede hacer con la vía de junta de firmas. Tenés que tener casi 11 millones de firmas, porque tenés 15 millones de electores para cambiar el... Entonces, yo creo que si la oposición quisiera hacer los cambios, lo podría hacer levantando firmas, ¿no? Tiene que esperar que pase el periodo que está por caer ahora, el periodo de 3 años está para caer ahora, y a partir de ahí yo creo que lo puede hacer. Si lo hará, será una estrategia de la oposición, porque en realidad tiene que verlo en el factor político, medir políticamente si es conveniente ir a un revocatorio después del acto del 6 de diciembre, según cómo sean las elecciones. Así perdiese la oposición los escaños que necesita para tener mayoría parlamentaria, dado el periodo, la Constitución habilita hacer un referéndum revocatorio. Digo esto como un dato no menor, ¿no? Diputado Gandini. En una democracia los militares no gobiernan. Y yo no entiendo el razonamiento de Placeres. Un gobierno cívico-militar, gobernaré con el pueblo en un gobierno cívico-militar. ¿Y qué hacen los militares ahí? Los militares tienen otra función, no tiene nada que ver ni con el pueblo ni con el gobierno. Cuando un gobernante dice gobernaré con una coalición o con un gobierno cívico-militar, está diciendo por la fuerza, convoco a gobernar a quienes tienen otras tareas. Eso son las dictaduras, no tiene nada que ver. Más allá de que si es legislativa, no es legislativa, esa cabecita funciona en ese camino. Dijo, para que lo entiendan, defenderemos no entregaremos la revolución, que lo entiendan. El mensaje es clarísimo, es el mismo, ¿no? Es el de la acción pesada de un gobierno que tiene toda la fuerza y todo el poder. Entonces, en Placeres se da el autobombo desde afuera. El autobombo lo da la OEA con una carta de Almagro que dice todo esto y mucho más, que sorprendió a todo el país, por suerte bien para muchos, entre los que me incluyo, mal para otros, pero es el que pone negro sobre blanco en un papel en 18 páginas una cantidad de acusaciones que ponen en cuestión las próximas elecciones, pero además la vigencia del propio sistema democrático. Levantar firmas para hacer una consulta, pero firmar en Venezuela es un acto de valentía. La gente es perseguida, la gente es apresada, la gente es acusada, por mucho menos que firmar en un papel contra el gobierno, porque ir a un referéndum revocatorio es eso. No es sencillo para la oposición hacerlo. Yo quiero que recuerden en la dictadura quién firmaba acá. La gente actuaba en silencio, se manifestaba con doble sentido, pero firmar no firmaba nadie, porque perdías el empleo, porque tenías consecuencias, porque había persecución. No hay ni siquiera prensa libre, no hay justicia independiente, la justicia está sometida al gobierno. Vas eventualmente a ser acusado por el gobierno disfrazado de justicia. Entonces, en realidad esos procesos que se pintan como oportunidades dentro del sistema democrático, hoy en Venezuela no existen. Ajá. Diputado Placeres. Sí, yo diría una frase de Porfirio Díaz que dice, él decía, ¿no?, siendo presidente de México, pobre México, decía, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
en referencia a lo que dice el diputado Bandini cuando habla del organismo internacional de la OEA, ¿no? Fíjese que acaba ahora en Paraguay hacer la denuncia de proscripción de campesinos para presentarse y hay 4 candidatos a intendente muertos. Paraguay, digo hoy, Paraguay. En México, la desaparición de los estudiantes. No habla en la redacción de la carta de la OEA con el preso más antiguo político del mundo, 34 años, el puertorriqueño que está en Estados Unidos, preso por defender la independencia de Puerto Rico, señor Rivera, López Rivera. No lo habla. No habló la OEA y mantuvo la suscripción del acuerdo cuando en Uruguay, en Argentina y en Chile las dictaduras bregaron, hicieron desaparecer compatriotas de todos los pelos. Acá no se trata de banderas políticas, sí con pensamientos políticos, pero no de bandera, de todos los pelos. La OEA no habla de esa desaparición forzosa ni del asesinato a Allende en Chile. No habla la OEA del Plan Cóndor que se llama América Latina. O sea, y mantuvo íntegro a esos países como miembro pleno. Pero cuando rechaza a Cuba, la OEA, el organismo internacional lo rechaza, dice por conducta marxista-leninista. Eso es lo que dice la historia de la OEA también. No habla de la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana en el 62. Yo creo que la OEA es un organismo que ha sido usado fielmente por los Estados Unidos en la parte jurídica para generar la hegemonía a nivel del continente. Yo quiero, y vuelvo, la visión que tengo muy personal, y por eso yo digo que esto sigue gediendo a hidrocarburos. ¿Por qué lo digo? Porque no se encontraron ni armas químicas en Irak. En Libia se acabó Gaddafi, que supuestamente era el malo de la película, pero vayan a Libia, vayan a Siria a ver la situación que vive en el pueblo sirio. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser... Yo me encanta vivir en Uruguay, cada vez aprecio más al Uruguay, y creo que todos los compatriotas que vivimos en Uruguay nos sentimos seguros, podemos opinar sobre la visión de... Comparto el pensamiento de la autodeterminación de los pueblos, soy defensor de la autodeterminación de los pueblos. Acá yo no puedo hablar de una dictadura en Venezuela cuando fueron procesos electorales democráticos. Yo no puedo hablar de eso. Me encantaría que quizá entendieran lo que... Pero a mí no me gustaría hablarlo porque fueron electos democráticamente. Si vamos a cuestionar los porcentajes de la elección, bueno, podría cuestionar a Obama. Nadie lo cuestionó, que ganó apenas por un 1% de diferencia en un estado de Florida. Nadie lo cuestiona. Entonces yo digo, me parece interesante. Yo sigo pensando que el Uruguay es muy privilegiado de tener la clase política que tiene, a pesar de la diferencia de encontrar, porque somos un país republicano que transita por una vía democrática distinta a la que transitan otros, que se autodeterminaron sus procesos. Yo le puedo decir que si uno va a Venezuela a comer un pancho en la calle y ve un militar como se ve en Venezuela, no en Venezuela, en Turquía, en el occidente, que se le para con la carabina al lado para comer un pancho junto a usted. Acá se arma un caos de interpretación, si el militar tiene que andar. Bueno, eso pasa no en Venezuela, pasa en la parte de Centroamérica y parte de Europa. Son factores culturales, dice. Yo creo y quiero interpretar que son factores culturales. Yo no puedo pensar en un país que otorgó a nivel social, generó misiones que llegaron a lograr en el pueblo la analfabetización de todo el pueblo, a rincones indígenas del Amazonas, de parte del Amazonas de Venezuela, que llega ahora a diciembre a otorgar 1 millón de viviendas, ¿no? Puede decirse son políticas populistas, como dijo el diputado Bandini, puede decirse. Lo que nosotros tenemos que salvaguardar el proceso de participación de la gente en su voto. Nada más, nosotros vamos a ir a ver. Yo le puedo decir que Venezuela tiene uno de los mayores consumo, está llegando al consumo de la parte de alimentos a nivel mundial y de consumo de celulares Samsung, de una cosa de loco, en un país que se dice que está pasando mal. Hay como lo van a ver ellos en distrito, hay diferencias de consumo en distrito que me parece que uno cuando vaya lo va a ver. Es impresionante lo que pasa.
Yo he tenido compañeros que han ido y me han dicho la verdad que increíble que se diga una cosa de afuera y adentro se esté en otra cosa. Bueno, eso es lo que yo veo. Bien, caballeros, son las 9 de la mañana. Gandini quiere decir muchas cosas, al menos el lenguaje corporal así lo que pasa es que fue extenso la Gracias. intervención y abarcó muchos temas que obviamente los tengo anotados cuando me toque. Vamos a una breve pausa, actualizamos la información con el Departamento de Prensa Universal y después de la pausa tiene la respuesta del diputado Gandini, ¿de acuerdo? Volvemos enseguida, amigas y amigos. Los invitamos a comunicarse por el 9970. Nos convoca el tema Venezuela con los diputados Jorge Gandini y Daniel Placeres. Bueno, estamos hablando de Venezuela esta mañana aquí con los diputados Jorge Gandini del Partido Nacional y Daniel Placeres del Frente Amplio, las elecciones al Congreso que se avecinan y los cuestionamientos que están surgiendo de nuestro país con respecto a el escenario democrático que se vive en Venezuela. El diputado Gandini quería responder a algunos de los comentarios realizados por el diputado Placeres. Adelante, por favor. Así es, porque Placeres relativiza algunas afirmaciones y pone en cuestión la propia OEA y lo que la OEA significa. Ahora, la OEA está Almagro, senador del MPP hace un tiempito, llegó ahí por la fuerza que puso Mujica para que estuviera ahí. Uruguay no es un país con peso específico para lograr ese lugar. Ahora, resulta que ahora la OEA está entregada al imperialismo, es una herramienta y el brazo ejecutor de los pensamientos de los Estados Unidos, está como México, lejos de Dios y cerca del imperio. Pero eso no pasaba, ahora pasa, porque dijo lo que dijo. Acá tengo una declaración que sacó el día 14, ahora, el sábado, el MPP, un día después de los atentados en París. Es una declaración, yo me animaría a decir escandalosa, porque tiene 5 párrafos, habla de Venezuela, habla de Paraguay, no pasó nada en París, no hubo atentados, no se manifiesta, no se pronuncia en relación a ese tema. Hizo silencio, como el Frente Amplio hizo silencio, sobre el fondo de lo que pasó en París. Pero dice, en el segundo párrafo, en este sentido consideramos que el proceso electoral que vive la República Bolivariana de Venezuela tiene las condiciones que garantizan su normal desarrollo. El reciente documento público de la OEA no solo no ayuda a ese proceso, sino que contribuye a deslegitimarlo y a dificultar la convivencia democrática en ese país. Y ahí entonces cuestiona el documento de la OEA. En el párrafo siguiente dice, asimismo el EPP sigue con atención el proceso electoral en la República de Paraguay, hubo elecciones ayer, municipales, que actualmente se desarrolla con campesinos disidentes privados de libertad y el asesinato de 4 candidatos a intendente, entre otras violaciones a los derechos humanos. O sea, cuando le conviene al MPP, hay que resaltar las violaciones a los derechos humanos. Las resalta en Paraguay. De las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no dice nada. Es más, las dice Almagro en su calidad de secretario general de la OEA y el MPP las cuestiona. Es decir, esa cabecita que tienen de que los derechos humanos son diferentes según quién tenga que defenderlos o aplicarlos o violarlos. Y yo creo que ahí está el fondo de este asunto. Tienen una visión absolutamente diferente. Con respecto a la autodeterminación, que son muy respetuosos, nosotros también. Pero resulta que nosotros hicimos un acuerdo con Venezuela y con otros países, como integrantes del Mercosur y como integrantes de la UNASUR, donde colocamos la cláusula democrática que se pone por encima, por acuerdo de las partes, a uno de los principios fundamentales y cardinales del derecho internacional, que es la no intervención en los asuntos de otros gobiernos o de otros pueblos. Pero los países que firmamos dijimos, respetamos ese derecho, pero cuando se viola la democracia estamos autorizados a intervenir. Tanto que cuando, a juicio de algunos partidos políticos en Paraguay, ese tema estuvo en cuestión, se aplicó la cláusula democrática, se intervino en lo que pasó adentro de ese país y se apartó a Paraguay del Mercosur. Entonces, hay un espacio acordado por todos los países de autodefensa de la democracia para que cuando ésta se pone en cuestión se pueda intervenir. Y es lo que quizá tengamos que hacer con Venezuela próximamente. 1 minuto y medio, por favor, diputado. No, cortita. Nosotros rescatamos la organización de UNASUR. El MPP planteó en su carta del sábado que entiende que las condiciones se van a dar como se tienen que dar. Yo repito, antes de que pasara la elección en Argentina, todo era presión para decir que las elecciones en Argentina van a ser fraudulentas, que no se estaba respetando, que el sistema era malo. Eso lo decían, no es que lo inventé yo, lo decían.
Entonces, después de visto el resultado, cambia la cosa. Y yo vi ayer un debate, me parece que de noche lo vieron todos, un buen debate de los candidatos argentinos, y creo que va a terminar definiendo el pueblo argentino su destino. Nosotros decimos eso con Venezuela. Cuando se dio la situación de Paraguay fue distinta. El Mercosur cuestionó la decisión del Parlamento en la sacada del presidente. Se hizo un impas y se acordó llegar a elecciones anticipadas, de lo cual surgieron, y del cual salió el candidato que hoy tiene Paraguay de presidente, Carter, ¿no? Entonces yo creo que lo de Paraguay, no lo que plantea el MPP en su nota, tendría, quizá para mí, podría haber puesto mucho más, ni que hablar que quizá omitió la parte de Francia, y yo la estoy diciendo públicamente porque soy representante del MP, condenamos, como bien lo dijo Bandini, y nos hacemos solidarios, y dije no solo a Francia, dije nos hacemos solidarios con los pueblos de Libia, Siria, Afganistán, los pueblos, no las organizaciones, los pueblos, que acá lo que está en juego son los pueblos, los destinos de los pueblos y la situación de los pueblos. Esto va a seguir pasando, es un caos lo que está pasando a nivel mundial, creo que va a generar, y creo, y estoy convencido que va a pasar eso que estamos planteando, que en las elecciones legislativas van a ir el ciudadano venezolano a votar pacíficamente. Quien ha vivido elecciones en Venezuela sabe que los circuitos están muy determinados los circuitos en el territorio, muy determinados. Tiene la oposición, la cantidad de circuitos los conoce, y la parte del oficialismo también sabe. Es como cuando uno dice, bueno, yo en Uruguay se ha dado, en tal zona gana fulano, claro. Eso está muy determinado en Venezuela, eso no es mucha variante. En Venezuela lo que puede haber, y lo va a determinar el pueblo, quizás, si es como se dice desde afuera, el descontento, y bueno, puede ser quizá que haya un voto a no compartir el proceso que se está teniendo internamente, pero no somos quienes para meternos en ese interior de Venezuela. Un minuto, diputado Bandini, ¿quería responder algo, alguna alusión especial? Sí, la elección libre está en cuestión, no solo por el día de la elección, sino por todo lo anterior, y es lo que Almagro le dice a la señora esta presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, que las condiciones y las garantías no existen, que Leopoldo López está preso, que Rosales está preso, y hace un listado de todos los que están presos, que no hay prensa libre, pero además la gente sabrá dónde está el circuito, pero acá hay una acusación concreta que la recoge la OEA respecto a que en 3 estados, dentro de los que hay 23 municipios, hay un estado de excepción, y esto cambia la ecuación de las elecciones. Está cuestionada la democracia. Está cuestionada la democracia ya mismo, y por lo tanto, y el proceso electoral ya mismo, porque hay injerencia, intervención. Acá se denuncia que el partido de gobierno hace campaña con dinero del gobierno, y esto es comprobado. Yo no quiero empezar a hablar de la corrupción, pero quiero hablar en este debate, en esta mesa, sobre la ineficiencia del proceso populista de Chávez. Acá se dijo que no era cuestión, no había tanta escasez. Es criminal lo que hizo el chavismo en Venezuela, absolutamente criminal. Ha sometido a Venezuela a una mayor dependencia de los países de la región, y particularmente de Estados Unidos, por una enorme ineficiencia en el manejo de sus propios recursos. Ha pretendido expandir en la región. Bueno, Placeres es testigo, viajó 85 veces a Venezuela, dicho por él, vinculado a intereses económicos empresariales en el Uruguay. Es decir, él tiene un vínculo privilegiado con el presidente de la República, porque vive al fondo de su chacra, y eso lo ha llevado a traficar influencias hacia Venezuela para traer recursos al Uruguay. Ese ha sido el modelo, pero en Venezuela hoy, los venezolanos no tienen que comer. Con un combustible que está abajo de $1 el litro, bastante abajo, no han podido desarrollar un modelo equilibrado y sostenible de producción agroalimentaria para ese propio país. La zafra de caña, que de las pocas cosas que tiene, está a 1/3 de lo que era. Venezuela exportaba el 70% del azúcar que producía, hoy importa el 70%, pero importa todos los alimentos, se cayó a pedazos. Produce petróleo, pero no lo puede refinar, lo tiene que mandar todo a Estados Unidos. Estados Unidos lo refina, se queda con una parte y le manda el resto refinado, porque Venezuela se quedó sin capacidad de sostener sus refinerías. Echó los técnicos, que se los llevó Canadá y después se los llevó Colombia, para refinar un petróleo súper pesado,
y ahora no tiene con quién, pero tampoco con qué, porque no hizo mantenimiento, y es absolutamente dependiente de los Estados Unidos para tener su propio combustible, no su petróleo, su combustible. El tiempo del diputado Entonces, Placeres. la verdad, es criminal el modelo. Diputado. Sí, yo no voy a hablar, hay cosas que dice el diputado Andini, no voy a entrar porque lo pero que porque atiende, son las cosas que hay que aclarar, donde está parado cada uno. No atiende acá el tema Venezuela, él manifiesta mis viajes a Venezuela. No, tú lo manifestaste en cámara. Pero lo manifiesta como una cosa. Entonces yo no voy a entrar en esa discusión porque me parece que no es la discusión de hoy. Yo lo que creo que sigo pensando que la situación de Venezuela no es como la pintan, digo mal, lo mal quizá del gobierno, ya lo hemos dicho, es no haber aumentado los combustibles, las naftas. Llenar un tanque en Venezuela vale 5 bolos. El bolo en Venezuela está despreciado 100 veces más del bolo oficial. O sea, se paran camionetas con valores de entre 80 y 100 mil dólares llenar 5 bolos un tanque de combustible. Yo creo que ahí hay que analizar. Que no refina Venezuela, bueno, yo puedo decir que ha hecho inversiones en la refinería en Venezuela, enormes inversiones para refinar y ampliar la capacidad. Yo sigo pensando que hay una estrategia muy fuerte de presionar desde afuera por la situación de vivir en un país como es Venezuela. ¿Usted cree que se quieren quedar con el petróleo de Venezuela? No, yo no digo que se quieren quedar. Yo digo que hay acciones como pasó en Libia, en Afganistán, en Irak, en la propia Irán, ahora ya un acuerdo, pero hubo presiones, porque le pegan a Venezuela de la ineficiencia. ¿Y cuál es la eficiencia de los Estados Unidos, que consume casi los mismos volúmenes que consume China, India, Japón de petróleo? Y me quedo, algún país más debe ser, el volumen de Estados Unidos. La producción de Estados Unidos de hidrocarburos no logra, con la producción al máximo, no logra abastecer la política económica que ha establecido sobre la base de hidrocarburos. Tiene que salir a buscar hidrocarburos para mantener ese tipo de política que ha aplicado. Entonces, necesariamente hay mucha presión de esto, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto se da a partir del 2000, cuando asume Chávez, sí. 2002, cuando asume, se da a partir de una presión mucho más fuerte. No nos olvidemos del golpe de Estado que vivió el presidente Chávez, siendo electo, de la cual el señor Leopoldo López fue partícipe, de la cual el señor Carmona, que era un empresario, 47 horas más tarde lo sacan y vuelve a ser el presidente de Hugo Chávez. Tengo que darle paso al diputado Gandhi su participación final, sus últimas palabras, su minuto final. Dice Almagro en su carta respecto a la prisión de Leopoldo López que el último caso que se dio en América Latina sobre un candidato preso fue en Uruguay con Wilson Ferreira Aldunate en 1984. Almagro, cuando se fue para el exterior y rompió quizás las obligaciones con el Frente Amplio y el MPP, decimos un poco en broma y un poco en serio, le volvió el blanco al cuerpo. En la carta pasada hacía referencias a Sarabia, en esta las hace a Valle, a Bob Marley sí. y a Wilson. Creo que en Venezuela están pasando cosas que objetivamente no admiten dos lecturas. Es una situación muy incómoda para la izquierda uruguaya tener que debatir sobre estos temas. Pasa mucho tiempo sin poder hablar de los mismos y las contradicciones los inmovilizan. Mientras que el MPP condena, Astori dice que es una carta magnífica y muy equilibrada y buena para el pueblo venezolano, y esto lo dicen otros. Y en los corredores dicen más cosas. El Frente está inmovilizado porque tiene compromisos económicos de gobierno y de partido con Venezuela, y por lo tanto no quiere erosionarlo, pero tiene que defender lo indefendible, tiene que defender un Estado autoritario que va a un proceso electoral donde la oposición lo que pide son reglas limpias de juego para que el pueblo se pronuncie, y la obligación de un país como Uruguay, además partícipe de un tratado, es asegurar que el pueblo se pueda expresar y que elija lo que quiera, y se respetará, ahí no nos podemos meter, pero que lo elija como le parezca, pero con reglas claras y limpias. Eso quiere decir sin gente presa, sin medios amordazados, sin enturbiar la propia elección con confusiones en las boletas, sin estado de excepción en los estados claves de Venezuela. Ya eso no se va a lograr.
estaremos allí para ser testigos y poder hablar en el Parlamento después. Me dicen que también van a ir dirigentes del Frente Amplio. Mejor así, no sabemos quiénes, no sabemos cuántos, nos estamos enterando, pero es bueno que así sea, que haya muchos uruguayos que puedan testimoniar. Ojalá, no creo que sea el caso, ojalá los medios de comunicación uruguayos dispongan prensa, porque también es bueno que haya mucha prensa mirando lo que pasa. Su minuto 20 final, diputado Placeres. Bueno, en realidad yo creo que nosotros como legisladores debemos bregar no solo por la paz y la vida democrática y republicana del país, sino buscar elementos que nos logren mantener un equilibrio de trabajo en el país. Y en ese sentido yo siempre rescato la solidaridad que ha tenido el pueblo venezolano no estoy hablando ni siquiera del proceso de Hugo Chávez, sino anterior. 20 años hace que Conaprole le venda a Venezuela, 20 años, es como factor de destino, es uno de los principales destinos de la mayor empresa láctea nuestra. 20 años quiere decir que fue antes del presidente Chávez, para que veamos que no es un tema ideológico, que el tema comercial Venezuela en el 2014 generó unas divisas a Uruguay de 412 millones de dólares, es importante, muy importante. Entonces creo que hace poco se firmó un acuerdo que ahora llegó la primera partida de 50 millones de dólares a un fideicomiso que se generó en Bande en un rubro. Nosotros conocemos la situación del sector de quesos en los lácteos compleja a nivel mundial, y creo que favoreció a ese sector, y creo que es importante también. Es verdad lo que dice Gandini, nosotros tendríamos que trabajar mucho más con Venezuela en desarrollo que ha tenido Uruguay en la parte de producción. A veces se habla mucho de la parte de comercialización, pero en un intercambio de producción. Otros países lo están haciendo con Haití, no tienen fuerzas metidas en Haití, ¿no? Pero mandan situaciones de técnico educativo, técnicos agrarios, para tratar de rescatar ese pueblo de las situaciones complejas. Venezuela creo que ha sido sumamente solidaria con nosotros, y yo lo que tenemos que seguir siendo solidarios. Y en este caso vamos a ser solidarios yendo una delegación importante de legisladores a recorrer. Sería bueno que esta conversación se hiciera después del SAI también, viendo el análisis que se pueda ver, sí. Porque me parece que ahí podemos sacar nuestras propias interpretaciones. Para usted no está cuestionada la democracia en este momento. No, yo creo que no. ¿Usted cree no? Yo creo que no. No está cuestionada, y lo que se cumple en la garantía del debido proceso para llegar al 6 de diciembre totalmente con condiciones normales. Después del 6 podremos quizá intercambiar de vuelta con el diputado Gandini en la visión que podamos traer de esa situación, de los compañeros que vayan del Frente, del Partido Nacional, va a ir gente del Partido Independiente. Exacto. También. Entonces podría haber una mesa mucho más amplia de esa visión, que me parece que es bueno para interpretar la situación que se vio el 6. Caballeros, les agradezco su tiempo esta mañana Universal. Y estaremos pendientes de lo que nos cuenten desde Venezuela, ¿no? Con muchísimo gusto, hacemos de corresponsal si quieren. Pero con mucho gusto, diputado Gandini, diputado Placeres. Será hasta la próxima. Bueno, gracias, y bueno, buen viaje. Por el espacio, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.